¿Qué tal? Saludos. Continúo con la lectura del libro Marionética, cómo los expertos de la ONU imponen su ley, de Margaret Peters. Me encuentro leyendo el cuarto capítulo, La Revolución de los Derechos, y en este episodio voy a compartir el arbitrario derecho a elegir. Dice así: la posmodernidad, que exalta la libertad individual, vincula el derecho a la elección individual. Esta se convierte en un principio absoluto y en el nuevo punto de referencia del derecho y de los derechos humanos, cuyo contenido se ha vuelto inestable, confuso y ambivalente. En efecto, en el pasado creíamos que los derechos tenían un contenido estable, claro, preciso, definido, consensual, porque provenía de una verdad inmutable sobre la naturaleza humana. La revolución cultural ha convertido a los derechos en un proceso de cambio dinámico, subjetivo y conflictivo, ya que permite opciones intrínsecamente contradictorias. Por ejemplo, el derecho a la vida se aplica a veces al niño por nacer bajo amenaza de aborto y otras a la mujer que desea abortar. El contenido de los derechos humanos ya no es evidente. A medida que la cultura occidental se va secularizando, los derechos humanos son cada vez menos consensuales, cada vez más conflictivos. El derecho a elegir ha abierto la caja de Pandora. Nuevos derechos que se derivan del ejercicio arbitrario de la libertad proliferan en todas las direcciones. Todo lo que iba siendo socialmente aceptable se convertía en objeto de un derecho. La tendencia cultural actual es la de reivindicar tantos derechos como opciones existen: derecho a morir o derecho a elegir la forma de la muerte, derecho a no nacer, derecho al niño deseado, procreación asistida, derecho a eliminar el que no es deseado, derecho al aborto, derecho a elegir orientación sexual, derechos de lesbianas y homosexuales, derecho a modificar los textos religiosos que se consideren discriminatorios, derecho de las parejas homosexuales a adoptar niños, derecho al placer, derecho a saber, derecho al conocimiento, derecho al error, derecho de los adolescentes a la confidencialidad, derecho de los niños a expresar su opinión, derecho a las relaciones sexuales fuera del matrimonio, derecho a la libertad de amar sin riesgos, en todas sus formas. La cultura del derecho a elegir se ha extendido a todas las categorías sociales, a todas las generaciones y en particular a los grupos que se consideran discriminados: las mujeres, los niños, los minusválidos, las poblaciones indígenas, los enfermos del SIDA, etc. El derecho a elegir no es solo un valor de la posmodernidad, reclama para sí una autoridad normativa mundial. En cuanto norma, el derecho a elegir se sitúa por encima de todo principio trascendente, incorpora la trascendencia y la convierte en un proceso inmanente. Desde la revolución cultural occidental, los derechos humanos se han convertido en el único referente de la ética y de lo universal. Pero, ¿qué será de la ética si los propios derechos humanos carecen de un referente estable y no dependen más que de la arbitrariedad colectiva? Recorrido de la revolución de los derechos a nivel multilateral. Repasemos rápidamente las etapas que ha seguido el programa de los militantes de la revolución erótica para pasar a formar parte del enfoque de derechos de las organizaciones multilaterales. Recordemos que 2 años después de la adopción en 1946 de los dos principales pactos de derechos humanos, Convención de los Derechos Civiles y Políticos y Convención de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, la primera conferencia de la ONU sobre Derechos Humanos, que se celebró en Teherán en 1968, otorgaba a los padres, en su artículo 16, el derecho humano fundamental de determinar libremente y de modo responsable el número de sus hijos y el intervalo entre sus nacimientos. En Bucarest, en 1974,
La primera conferencia de la ONU sobre población otorgaba el derecho a la planificación de los nacimientos no solo a los padres, sino a los individuos y parejas. El derecho a la planificación familiar se empezó a aplicar cada vez más fuera del marco de la familia. Desde entonces, la comunidad internacional no ha vuelto a emplear el término padres en relación con este derecho. La expresión derecho de las parejas y de los individuos, que establece el vínculo entre los derechos humanos y los objetivos de la revolución sexual, es la que se utilizará en las sucesivas conferencias de la ONU, incluida la del Cairo. A partir de los años 70, no hubo promotores y defensores de los derechos humanos más agresivos que los lobbies feministas y la industria del control de la natalidad y del aborto. Bajo su presión, los derechos de la mujer y el programa oculto que contienen se convirtieron en una de las prioridades institucionales de las organizaciones internacionales. En 1982, el IPPF, muy activo entre los bastidores de las conferencias de la ONU desde 1968, celebró su primera reunión de trabajo sobre el derecho a la planificación familiar. Desde entonces, la organización y sus socios institucionales en la ONU y en otros ámbitos se dirigieron hacia la adopción de una estrategia de desarrollo holística centrada en los derechos. En los años 90, esta estrategia desembocó en la Cultura Universal de los Derechos, Conferencia de Viena sobre los Derechos Humanos, 1993, y en el enfoque basado en los derechos, de las conferencias de Viena y del Cairo. La estrategia del enfoque basado en los derechos tiene dos componentes. El primero es la integración de los objetivos de la revolución erótica en los derechos humanos. Esta integración ha desestabilizado definitivamente el contenido de los derechos humanos universales. El segundo es la integración del desarrollo socioeconómico con los derechos humanos. De tal modo que cada tema, seguridad alimentaria, alojamiento, educación, sanidad, etc., se aborde desde la perspectiva de los derechos y de la libertad de elegir individual, tal y como los entiende la ética posmoderna, y no en su realidad concreta y objetiva. El enfoque basado en los derechos se ha convertido en el marco conceptual del proceso de desarrollo humano y aclara el sentido que ha de darse a la expresión desarrollo centrado en la gente, a saber, un desarrollo centrado en individuos titulares de derechos, en individuos libres de elegir. La ONU explica que, según el nuevo marco conceptual, un derecho que no se respeta equivale a una violación que puede y debe ser corregida por la ley. En otras palabras, el enfoque centrado en los derechos es una manera de convertir a la ética posmoderna en mundialmente normativa. Se ha hablado de giro copernicano, de revulsivo, para caracterizar el paso al nuevo enfoque, el enfoque de los derechos. Vale la pena reiterar la importancia de este gran giro para entender la posmodernidad. La transformación que se produjo al final de la Guerra Fría y que hizo pasar a la cultura occidental de las instituciones a las personas representa un cambio decisivo e irreversible que, como hemos visto, ha sido secuestrado. Nunca se ha hablado tanto de derechos humanos. La nueva cultura es una cultura de derechos. Pero, ¿cuál es su contenido? En la nueva cultura, no se convierten a veces la dignidad humana, los derechos humanos, la libertad de elegir, la igualdad, la no discriminación, la tolerancia en enemigos del bien de la persona, de la comunidad humana, de las tradiciones culturales y religiosas y de la revelación divina. ¿No es cierto que la cultura de los derechos se opone e incluso pretende sustituir a la caridad que supuestamente no es fiable porque no se puede imponer jurídicamente? ¿No será que esta cultura que afirma centrarse sobre la persona rechaza el amor? La Conferencia de Viena declaró que los derechos eran una norma universal. Observemos que no se habla ya de valores universales. Independientemente de las pautas establecidas por los estados soberanos, los derechos humanos se sitúan por encima de la soberanía nacional.
preparando el terreno para la interpretación que la Conferencia del Cairo haría, un año más tarde, de los derechos de la mujer. Viena insistió en definirlos como una parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos que requería especial atención. En el Cairo, la revolución de los derechos desembocó en un consenso mundial sobre los derechos reproductivos, expresión culminante del derecho a elegir posmoderno. Abandonando el enfoque democrático, el objetivo prioritario del Cairo era el de enseñar a la gente a reivindicar proactivamente sus derechos. El Cairo estableció asimismo la interdependencia entre el desarrollo socioeconómico y los derechos humanos. Según ellos, el desarrollo pasa por la aplicación de los derechos reproductivos. Y bueno, con esto termino el episodio. En el próximo estaré compartiendo el Cairo, los derechos reproductivos. Recuerda suscribirte al canal, compartir el episodio y darle me gusta, así como apoyar al mismo desde el enlace en la descripción. Gracias.